Hola, mi nombre es María Atsuara y soy profesora del Departamento de Estudios Ingleses de la Universitat Jaume I. En el mes de marzo realicé una estancia en la Universidad de Vilnius, situada en la capital de Lituania, gracias al programa Erasmus+, que permite la movilidad de profesorado universitario entre diferentes universidades europeas. La Universidad de Vilnius es una de las más antiguas de Europa, pues fue fundada en el año 1579. Actualmente es incluso un punto de interés turístico, pues consiste no solo de edificios majestuosos antiguos, sino que el propio recinto universitario alberga una iglesia y un campanario. Es por eso que la Universidad de Vilnius es uno de los centros científicos y culturales más importantes de la región báltica. Durante mi estancia en la universidad, impartí unos seminarios a los alumnos de primer curso del grado en estudios ingleses. La mayoría de las clases en la Universidad de Vilnius se organizan en seminarios, es decir, grupos muy reducidos, no más de 15-20 alumnos, lo que permite una mayor interacción profesor-alumno y un mayor nivel de participación por parte del alumnado. Los seminarios impartidos giraron en torno a una rama de la lexicología, centrándonos especialmente en la formación de palabras en inglés. Las clases combinaron la parte teórica del tema como la práctica, resultando en clases muy dinámicas y amenas. La posibilidad de aprender sobre nuevas metodologías y sistemas de aprendizaje en una universidad europea. Poder incrementar el conocimiento sobre aspectos culturales, lingüísticos y sociales de otro país y conocer nuevos colegas del mismo campo fueron algunas de las motivaciones para formar parte del programa Erasmus+ Movilidad. Además, también tuve la posibilidad de recorrer las calles de la ciudad y visitar los lugares de interés turístico más importantes, como la Torre del Rey Gediminas, símbolo de la ciudad y el país, la Plaza de la Catedral, el Palacio de los Duques de Lituania, la calle Pilies, el Castillo de Trakai, a poca distancia de la capital, etc. La ciudad cuenta con alrededor de 65 iglesias, por lo que hay mucha historia detrás de la segunda ciudad más poblada de los países bálticos. También aproveché para probar la gastronomía típica del país, que se basa principalmente en sopas y platos contundentes que ayuden a combatir el frío, como los seppellini, patatas rellenas de carne. El programa Erasmus+ Movilidad me ha permitido compartir conocimientos con estudiantes y profesionales del mismo ámbito, aprender sobre nuevas metodologías y enfoques de enseñanza y conocer de cerca otra cultura y otro país. Así pues, animo a todos los profesores a participar en el programa Erasmus+ Movilidad y en especial a conocer la Universidad de Vilnius y el país, pues es sorprendente y tiene mucho que ofrecer, tanto a nivel académico como cultural. Gracias a la Universitat Jaume I y a la Oficina de Relaciones Internacionales por desarrollar una labor tan importante fomentando los intercambios entre profesorado universitario y por la ayuda en todo el proceso. Gracias también a la Universidad de Vilnius y al Departamento de Estudios Ingleses de la misma por el trato recibido durante mi estancia allí.